derecho a la salud. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la ministra, y es que el compromiso de la Revolución Ciudadana a través del Ministerio de Salud es mejorar y garantizar el derecho de la salud de todos los ecuatorianos. Momento de escuchar a nuestro presidente, el economista Rafael Correa Delgado. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, compañeros, por ese cariño. Qué alegría también estar en esta queridísima parroquia San Antonio, donde siempre nos reciben con tanto afecto. Aquí hay miles de personas. Me ha sorprendido la convocatoria, un día ordinario, un clima bastante duro, frío, lluvioso, pero se entiende esa alegría, esa convocatoria, porque realmente esta es una obra extraordinaria, un paso más para el buen vivir, un paso más para el acceso a ese derecho fundamental, el derecho a la salud. Ahora, todos tenemos ese derecho a la salud. ¿Por qué darle prioridad a San Antonio? En realidad tenemos ya decenas, vamos a entregar el gobierno con más de 100 de estos espectaculares centros. Se marcan hitos históricos, pero que se pulverizan a los pocos días. Hace una semana inauguraba en Cotopaxi, Tungurahua, en la Sierra Central, un hospital. Decíamos, eso nunca antes se ha dado en la historia del país. Bueno, el día de hoy vengo de inaugurar 11 centros de salud del Seguro Social Campesino, 11, en 7 diferentes provincias de la patria. No son tipo C, son tipo A, más pequeños, pero tampoco mucho más pequeños, espectaculares. Más aún si comparamos a lo que tenían antes los compañeros del Seguro Social Campesino. Y ahora en la tarde estamos aquí en nuestra querida San Antonio, inaugurando esto que para la partidocracia sería un hospital. Pero nuestros estándares son muy exigentes, muy altos, y lo llamamos Centro de Salud tipo C. Si le ponen quirófanos y camas de hospitalización, ya es un hospital básico, pero preferimos llamarlo centro de salud. Y les decía, todos tenemos el derecho a la salud y todavía no lo podemos garantizar a cada ecuatoriano. Falta mucho por hacer. Como dijo una compañera, y siempre repetimos esa frase porque viene de la sabiduría popular: presidente, sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Falta mucho todavía por hacer. Por eso este camino no tiene marcha atrás. ¿Por qué darle prioridad entonces a San Antonio? Hablaba con nuestro querido compañero Alex Troya, presidente de la Junta Parroquial. Me decía que en esta parroquia hemos invertido cerca de 236 millones de dólares. Es decir, ya me tiene que dar vuelto, pues, Alex. ¿Pero por qué? Primero, porque lo merecen, pero también, compañeros, esa es la filosofía de la Revolución Ciudadana, donde se hace una obra estratégica importante para todo el país. Ya no es como antes. Cuando yo empecé el gobierno, me llevaban a visitar los campos petroleros, la inauguración de una nueva torre, y no dejaban entrar a la gente de las comunidades. Y una vez que vi aquello, había mozos con librea, sillas forradas de blanco, mesas con mantel, y veo a la gente en la reja, la gente de la comunidad, la que viven ahí a 500 metros, que no podían entrar. Créanme que sentí vergüenza. Dije, ¿cómo puede pasar esto? Y le pregunté, ¿por qué no puede entrar? Y como siempre tiene una respuesta para justificar la indolencia, me dijeron, por seguridad industrial, porque no tiene equipo de protección. Bueno, yo tampoco tengo, entonces me voy. No se vea presidente, ya la vamos a dejar entrar. Pero ese era el país que teníamos. Los propios ciudadanos eran extraños en su tierra, las comunidades extrañas en sus territorios, compañeros. Eso nunca más. Cuando tengamos un proyecto de país, primero que se beneficien las comunidades, los territorios de influencia de ese proyecto. Aquí tenemos un proyecto que no es proyecto, es una maravillosa realidad. Quito, capital de Sudamérica. Ese precioso edificio de UNASUR, edificio de vanguardia, el edificio más moderno del país y probablemente de la región, que ha ganado todos los títulos internacionales, creo. Y por favor, no permitamos que nos lleven al pasado. El país de los complejos, el país del no se puede, el país de los sueños imposibles.
Ya he escuchado a candidatos, como la ignorancia es atrevida, que dicen que UNASUR es un cafetín de izquierdistas y que ellos van a vender ese edificio y que fue un elefante blanco. ¿Cómo abren la boca sobre todo para mostrar cuán profundo es su desconocimiento? ¿Y cómo muestran los complejos que hemos superar como país? Porque era característico de Ecuador y América Latina ser grandes para cosas pequeñas. Somos los mejores para hacer artesanía, qué lindo. Pero hasta ahora conozco un país que haya alcanzado el desarrollo vendiendo artesanías, compañeros. Y somos pequeños para cosas grandes. Edificios como la ONU, como la OTAN, como la Comisión Europea. No, eso es para Europa, Estados Unidos. Para Ecuador, ¿qué va? Eso nunca más, que nada limite nuestros sueños. Podemos lograr lo que nos propongamos. Es UNASUR. Convirtió a Quito en capital de Sudamérica, San Antonio, capital de Sudamérica, en la mitad del mundo, latitud cero, el punto más cercano al sol. Eso está lleno de simbolismos. Ese edificio es un cóndor con sus alas abiertas, una ilusión movilizadora. Pero creen que no somos merecedores de estos edificios, que es para los demás. Me recuerdo el viejo país, cuando creíamos que las carreteras eran para los otros, las buenas carreteras. Nosotros no podíamos tener buenas carreteras. Ahora toda América Latina envidia las carreteras de Ecuador, compañeros. Insisto, ese viejo país, nunca más. Ustedes saben que esta es la década ganada. Se ha duplicado el tamaño de la economía, 2 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza. Pasamos a ser de los países más inequitativos de la región a los más equitativos, al de mejor infraestructura, mejor vialidad, el que más avance en educación. Pero ¿saben cuál es el mayor avance? Ese cambio de actitud del pueblo ecuatoriano. Cuando yo llegué al poder en el 2007, vi un pueblo desmoralizado, con la autoestima por los suelos. Ahora se ve un pueblo altivo, soberano, orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Que no nos roben lo alcanzado, compañeros. Que no nos vuelvan al pasado. Ese pasado, yo recuerdo la campaña del 2006, yo no soy doctor como Vero, ella le puede contar historias mucho más dramáticas, pero como candidato recorría el país y de repente veía un dispensario de seguro social campesino, un centro de salud, quería entrar para ver cómo estaba, y créanme, los pocos médicos que habían se paraban en la puerta. Candidato, no pierda su tiempo aquí, siga, porque aquí no hay nada que ver. No tenemos medicina, no tenemos nada. Ahora me hacen llegar atrasado porque no me dejan salir. Venga a ver esto, y venga a ver el ecógrafo, y venga a ver los rayos X, y venga a ver la sala de partos. ¿Cómo ha cambiado el país? Que nunca más nos roben la esperanza, compañeros. Y por ese proyecto, ya realidad de UNASUR, bellísimo, este edificio lo visitan 15.000 personas por año. Pero el que no sabe, el que conoce más Miami que su propia patria, no sabe lo que habla, no sabe lo que dice. Por ese esplendoroso edificio dijimos, tenemos también que transformar San Antonio. Se hizo la rehabilitación del Boulevard Equinoccial, ha quedado maravilloso. Se ha hecho este centro de salud. Se va a empezar la Escuela del Milenio, creo que se la ofrecimos a Armando para enero, me dicen que se ha atrasado para abril. Pero lo primero, podemos atrasarnos. Eso pasa en la vida, cuando se hace mucho además, ¿no? El que nunca ha lavado platos nunca quiebra uno. Los que lavamos muchos platos, de repente podemos quebrar alguno. Pero tiene la gente que saberlo en primer lugar. No es que el presidente viene y se entera y tiene que anunciarlo. Les avisaron que se había retrasado el inicio de la escuela. Eso que no vuelva a pasar. Por favor, que le digan al ministro de Educación que venga a dar explicaciones, Gisela. Y también dijimos que íbamos a hacer ese parque en la mitad del mundo, que estábamos en una época muy difícil, ya vamos a hablar de eso, una falta clamorosa de recursos, pero hemos aprendido a sacarle sangre hasta el cangrejo, y dijimos que empezábamos en enero con ese parque, y efectivamente el parque ya ha empezado y tiene un avance del 7%. Eso va a transformar también San Antonio. Hay cosas que no vamos a alcanzar a hacer. Por ejemplo, en el terreno aledaño a UNASUR, la idea es construir un hotel 5 estrellas. Hemos buscado inversionistas, pero estos 2 últimos años han sido extremadamente difíciles para el país. Pero estoy seguro que hay interés. Así que ojalá el próximo gobierno continúe con estos proyectos y pronto, al frente de UNASUR, en nuestra querida San Antonio, en la mitad del mundo tengamos un hotel de primera, un hotel 5 estrellas. Y ojalá pronto también el municipio acabe esa vía equinoccial que le empezó la administración de Augusto Barrera, pero no avanza muy rápido que digamos. Pero qué maravilla por San Antonio. Cuando tengamos nosotros, ojalá también se empoderen de esto y no permitan que les quiten estos derechos. Si hay una obra
estratégica, con impacto nacional, regional, del gobierno nacional, los primeros en beneficiarse deben ser los territorios, las comunidades de influencia de ese proyecto. Es decir, así como se hace un edificio caro, lindo, tiene que haber inversión para los habitantes de los alrededores, como hemos hecho en nuestro gobierno, compañeros. Este centro reemplaza al antiguo centro que fue construido en 1976. Si se hicieran bien las cosas, un centro de salud puede durar 200 años. El problema es que eran construcciones muy precarias, pequeñas. Era público. Lo público antes era lo peor, además de lo más feo. Ahora lo público es lo mejor y además lo más bonito del barrio. Estos centros de salud son realmente hermosos, con una fachada muy linda. En ese centro de salud trabajaban apenas 8 profesionales que atendían a unas 100 personas por día. Ahora atendemos 4 veces más, 400 personas por día. ¿Saben el impacto que es eso en salud? Un derecho fundamental. Ustedes pueden tener calidad de vida sin educación, sin saber leer ni escribir. Si no, pregúntenle a algunos asambleístas de oposición. Pero no pueden tener calidad de vida sin buena salud. Así que es más urgente ese derecho de la salud. Y esto cubre ese derecho. Y nos quieren robar la alegría, ¿no? Por ahí un pasquín de esos que se llaman prensa dijo con mala fe que se entrega con 40 meses de retraso este centro. Sí, tuvimos problemas. ¿Quién no le entiende? En los 2 últimos años nos han pasado tal vez las peores cosas de los últimos 70 años en el país. Pero a diferencia del 99 cuando nos quebraron, ahora estamos saliendo adelante. Y sin paquetazos, compañeros, sin sacarle la cabeza a los más pobres. Es que es permitido recordar y prohibido olvidar. En estos 2 últimos años se nos desplomaron las exportaciones 40%. Muchos de ustedes son pequeños empresarios. Imagínense si en 2 años caen las ventas 40%. Eso es lo que pasó. No solo por la caída del precio del petróleo. Bajaron las exportaciones de banano, camarón. Eso no depende de la política económica de un gobierno. Depende de los mercados internacionales, el mercado de petróleo, el mercado europeo. Eso no ocurría hace 30 años. Solo en 1985-87 cayeron 2 años seguidos las exportaciones, pero cayeron 32%. Había moneda nacional, que es la forma de reaccionar frente a estos choques externos, como llamamos los economistas. ¿Y qué hicieron? Nos subieron el gas, gobierno social cristiano, Fred Cordero, gasolina, teléfono, electricidad, transporte, el paquetazo de siempre. Ahora, sin paquetazo, ya se está reactivando la economía, compañeros. Y sin moneda nacional. Fíjense que Colombia es exportador de petróleo, pero para ellos es mucho menos importante el petróleo que para nosotros. Y por la caída del precio del petróleo nos depreció el peso más de 80%. Y yo no tenía moneda nacional para responderle. Y por eso trituraron a Carchi, a las provincias fronterizas. Se quedaron sin comercio, no eran competitivos. Con la depreciación del peso se abarata artificialmente la producción colombiana, los salarios, y no hay cómo competir. En estos casos se tiene que depreciar la moneda y por el contrario el dólar se apreció. A eso le llamamos la tormenta perfecta. Desplome de exportaciones, apreciación de la moneda. Pero tal vez muchos no se han dado cuenta lo que hemos tenido que enfrentar. Como decimos ya para reírnos de todo lo que hemos pasado, cuando no había mucho problema teníamos el agua hasta el cuello. Y cuando había problemas ya teníamos snorkel para poder seguir respirando, ¿no? Sepan ustedes que hace 2 años yo gobierno sin 1 centavo de ingreso petrolero. Para el gobierno central ni 1 centavo. Todo lo que ganamos en venta se va en costo de producción, se va en subsidio a los combustibles y en preasignaciones a gobiernos locales. No solo eso, por primera vez en 40 años no recibimos, primera vez en 40 años exportadores de petróleo, el gobierno no recibe 1 centavo de ingreso petrolero, pero tuvimos que pagar 1.600 millones a Petroecuador y Petroamazonas, a las petroleras públicas, para que no quebraran, como estaban quebrando las petroleras alrededor del mundo. No recibimos plata, tuvimos que darles 1.600 millones. Pero no solo aquello. Como en los 90, gobiernos entreguistas, cuando el país no era soberano y decía, ¿dónde firmo patroncito?, firmaron una serie de acuerdos llamados Tratados de Protección Recíproca de Inversiones. Con esos tratados, cualquier transnacional, si le cayó mal el gobierno, nos lleva a unos tribunales donde los jueces son los abogados de las propias transnacionales y siempre pierden los países. Por eso perdimos el juicio contra Occidental y contra Chevron, uno de los tantos juicios que nos ha puesto esa compañía corrupta y corruptora, y tuvimos en 6 meses del 2016 que pagar 1.100 millones de dólares.
Eso es pérdida neta. No es como si yo le pago a un constructor ecuatoriano 1.100 millones, él con eso paga a sus trabajadores, el trabajador con eso compra comida y se reactiva la economía. Eso es plata que sale, se va al extranjero. Pérdida neta de más de 1.1% del PIB. Solo eso nos hace decrecer 1.1% del PIB. A inicio del 2016, en todos los escenarios, a nivel nacional e internacional, siempre se ponía como barrera mítica 20 horas del barril. Jamás había un escenario por debajo de ese piso. Era prácticamente imposible. A inicio del 2016 nuestro barril de petróleo valía $14, compañero. Y como si esto fuera poco, hemos tenido una serie de desastres naturales, activación del Cotopaxi, inundaciones con un invierno extremadamente fuerte. Y lo más duro de todo, la peor tragedia de los últimos 70 años que nos costó 671 víctimas. Es lo único que no vamos a poder recuperar. Nos desgarra el corazón. El resto saldremos adelante. Me refiero al terremoto del 16 de abril, que nos hizo perder 3.300 millones de dólares y decrecer la economía un 0.7%. Pero no es solo ese sismo. Sepan ustedes que hemos tenido cerca de 3.300 réplicas. La ciudad de Amatrice en Italia se destruyó por un terremoto de 6.2. Cerca de 10 réplicas han sido mayores a 6.2 en escala Richter. Es decir, los daños aumentan cada día. Cada día hay que actualizar las casas dañadas, las reparaciones que hay que hacer, etc. Ha sido extremadamente difícil. Pero yo soy un optimista enfermizo. Y ojalá que mi enfermedad sea contagiosa. Que nos roben todo menos la esperanza. Yo creo que estas pruebas, durísimas algunas de ellas, como la del terremoto, nos las pone Dios, el destino, para hacernos más fuertes. Para enseñarnos que el pueblo ecuatoriano es como la sencilla arcilla, no como el arrogante acero. El acero lo pones ante el calor y se derrite. La sencilla arcilla, lodo, tierra, ante el calor se fortalece. Así es nuestro pueblo, compañeros. Y ya estamos saliendo adelante. Hay claros signos de reactivación de la economía, sin paquetazos, sin moneda nacional, sin que caiga el peso sobre los más débiles. Sepan ustedes que nosotros sabemos de esas cosas. Esto es un ejemplo a nivel mundial, es inédito en América Latina. Antes, en época de dificultades, el paquetazo aumentaba pobreza, desigualdad, el costo sobre los más pobres. Ahora no nos ha aumentado pobreza, incluso hay evidencia de disminución de la desigualdad, y los datos econométricos, eso es estadística avanzada, aplicada a la economía, nos dicen que el 70% de la población ha mantenido su ingreso constante. El 30% más rico ha perdido $19 en promedio. Y el 10% más rico ha perdido casi $40 en promedio. Es decir, por primera vez en la historia, el ajuste al revés. El ajuste para los ricos, no para la clase media, no para la clase pobre, compañeros. Esa es nuestra revolución. Pero obviamente, no esperemos atravesar lo que llamamos la tormenta perfecta sin que nos separe una obra, sin que no nos atrasemos un pago. Por supuesto que hubo problemas, pero aquí estamos para dar la cara, aquí estamos para dar explicaciones y aquí estamos para finalmente cumplir. Aquí está este espectacular centro tipo C, compañero. Nos hablan de 40 meses de retraso, la prensa corrupta, y no nos hablan de los 41 años que estaba esperando San Antonio por un centro de salud decente. Pese a las dificultades financieras, al incumplimiento del primer contratista, aquí está su obra. Aquí está este centro de salud tipo C de San Antonio de Pichincha, que nos llena de orgullo, compañeros. Los centros de salud tipo C son pequeños hospitales. Este centro cuenta con 4 camas para estancia corta, no más de 48 horas, y ofrece servicios de medicina familiar y general, odontología, obstetricia y sala de partos. Los ministros le llaman al salón de gabinete a sala de partos, ¿no? ¿Por qué será? Enfermería, vacunatorio, laboratorio, farmacia, estimulación temprana, psicología, nutrición, ecografía, rayos X, emergencia 24 horas, terapia de lenguaje, terapia física y respiratoria. ¿Cómo no llenarse de sano orgullo, de sana alegría, cuando solo somos políticos sanos que solo queremos servir? Y ver esas salas de terapia repletas de niños con discapacidad intelectual, con problemas de lenguaje, con problemas de movilidad, que antes o se quedaban sin terapia o tenían que pagar terapias carísimas en centros privados. Hoy tienen la mejor terapia en forma absolutamente gratuita en nuestros centros de salud, compañeros. Eso no existía antes. La terapia respiratoria, la nebulización, yo lo sufrí en carne propia. Mi hija acaba de cumplir 20 años, mi segunda hija, cuando nació tuvo problemas respiratorios.
El médico nos mandó a hacer terapia de nebulización. Pasamos como una semana buscando en Quito dónde hacer. Y encontramos un centro privado y nos costaba carísimo. ¿Cómo no va a dar emoción ver, lo acabo de ver, a un niño haciendo su terapia respiratoria en forma absolutamente gratuita en los centros de salud de la Revolución Ciudadana? Y lo más importante, no son estos espectaculares muros, los extraordinarios equipos de última tecnología, rayos X, ecografía. Es el talento humano. 68 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y técnicos de atención primaria. Es muy importante, porque el país más sano, la sociedad más sana no es la que más se cura, es la que menos se enferma. Y ustedes tienen entre sus manos la tarea de realizar salud preventiva, de educar para la salud. Así que todo nuestro respaldo, compañeros. Y también tenemos 11 funcionarios administrativos. La inversión es casi 4 millones de dólares, lo que algunos no quieren que hagamos. Los que algunos hablan de reducir gasto público. Si el gasto público fuera indicador de buenas políticas económicas, el país con mejores políticas económicas se llamaría Sudán, en África, con 12% de gasto público sobre el PIB. Pero resulta que es el país menos desarrollado del mundo. Y paradójicamente el país más desarrollado del mundo, Dinamarca, tiene 55% de gasto público con respecto al PIB. Ecuador tiene 36%, menos que Estados Unidos, que tiene 37%. Pero son de las tantas cosas con que nos engañan. Este es el gasto público. Salud para nuestra gente, para nuestros niños, para nuestra familia. Salud para nuestro querido San Antonio de Pichincha. Solo aquí hay 28.000 habitantes. Pero realmente esto beneficia a 157.000 habitantes más de parroquias aledañas. Gracias a la empresa constructora Contarim LTDA, fue la que obtuvo el último contrato después de que el anterior no falló. Creo que fue en mayo del 2016, pero cumplieron el cronograma. Muchísimas gracias. Gracias a sus funcionarios, gracias a sus trabajadores que con tanto cariño, con sus manos callosas, esforzadas, han construido este centro de salud para beneficio de nuestra gente. Y compañeros, los nuevos hospitales, centros de salud, son obras históricas por su infraestructura, por su equipamiento, por su modelo de gestión enfocado en prevenir y detectar a tiempo las enfermedades, sin descuidar la rehabilitación y los cuidados paliativos. Ecuador todavía tiene muchas enfermedades de la miseria, gastroenteritis, dengue, zika, chikungunya. Todas esas son patologías de la miseria. Si no hubiera pobreza, miseria, carencia de servicios, no habrían esas enfermedades. Eso es producto de falta de agua potable, falta de alcantarillado sanitario. Así que debemos seguir en esta lucha, que no haya marcha atrás, para tener todos los servicios sanitarios y salud adecuada para nuestro pueblo. Y sobre todo, evitar que se enferme la gente por patologías perfectamente evitables en el siglo XXI. Un pueblo saludable no es el que más hospitales tiene, es el que menos se enferma. Y para eso necesitamos ir trabajando del gobierno central, de los municipios, de las juntas parroquiales, que tienen la responsabilidad, sobre todo los municipios, de la infraestructura sanitaria. Pero también se trata de campañas de vacunación y de educación para adquirir mejores hábitos de aseo, actividad física, mejor alimentación. En eso estamos a la vanguardia. Por ejemplo, el etiquetado de los alimentos. Ningún otro país de Latinoamérica lo tiene. La Organización Mundial de Salud lo pone de ejemplo a nivel mundial. Porque nosotros no tenemos compromiso con los empresarios, los grandes industriales. Nuestro compromiso es con ustedes, con la salud de nuestra gente, compañeros. Por eso se puso ese etiquetado. No saben cuánta oposición, presión recibimos. Decían que iban a bajar las ventas. Bueno, si bajan las ventas porque es un alimento, un producto dañino para la salud, que bajen. Pero primero, la salud de nuestra gente. Los centros de salud promocionan la salud en hogares, escuelas, barrios y comunidades. Este es el núcleo para sembrar salud. De aquí hay lo que se llama la atención extramural. Hay, por ejemplo, equipo odontológico móvil para ir a las escuelas del sector y revisar la dentadura de los niños y prevenir enfermedades, en este caso bucales, caries, etc. Los centros de salud ABC resuelven 8 de cada 10 casos médicos. Ojalá cambiemos nuestra cultura de ir por cualquier cosa, un dolor de muela, al hospital. Eso congestiona los hospitales. 80% de las patologías se pueden resolver en los centros de salud. Y esto permite descongestionar los hospitales para atender los casos más complejos.
Compañeros, nuestra Constitución, ese canto a la vida, la Constitución de la Revolución Ciudadana, esa Constitución que algunos candidatos dicen que la quieren derogar para volver al pasado. Esa Constitución, yo sé que nuestros pueblos no permitirán que nos regresen al pasado. El pasado nunca más, compañeros. Podrá haber retrocesos, pero no permitirá a nuestra gente que el pasado regrese. Nuestra Constitución define la salud como un derecho. Y qué lindo escuchar a un Edwin cuando decía, la salud no es mercancía, es un derecho. Que la gente se haya empoderado de este discurso, que entienda que un derecho no es algo, como decía Verónica, que nos dan por caridad. Es algo que nadie nos lo puede arrancar, compañeros. Empezando por el derecho a la salud. La salud es un derecho, no es mercancía. No es que el que tiene plata se puede curar mejor que en Suiza. Y el que no tiene plata se muere por cualquier cosa. Ese viejo país, nunca más. La salud, un derecho para todas y todos. Lo exige nuestra Constitución. Y garantiza su cobertura universal y gratuita a través de la red pública integral de salud y la red privada complementaria. Pero todo esto es gasto público. Y por si acaso no cumplimos todavía el mandato constitucional, llegar al 4% del PIB en gasto en salud. ¿Estaremos en cuánto? En 3.2. Es decir, lejos de lo que dicen algunos candidatos, si quieren cumplir la Constitución tendrían que aumentar el gasto en salud, no disminuirlo. Y lo mismo para educación. A la red pública pertenecen los hospitales, centros de salud, pero también los servicios médicos del IES, Policía y Fuerzas Armadas. Ya basta de que cada quien tenía su república independiente. Ahora, que los pacientes vayan al lugar más cercano para tener la mejor atención y luego se cruzarán cuentas. Si no es afiliado al IES y el hospital más cercano del IES, pues irá allá y el Ministerio de Salud pagará el IES. Si es afiliado al IES y el hospital más cercano es el hospital de Calderón, espectacular, del Ministerio de Salud, va allá y después se cruza cuenta con el IES. Pero ya basta de esto de que no estás afiliado, no te atiende y te mueres en la puerta del hospital. Y precisamente por este cambio espectacular en la salud, estos son los indicadores de éxito, no lo que diga el Fondo Monetario, no lo que digan los sufridores de siempre. En el 2006, las atenciones médicas del Ministerio de Salud Pública eran 16 millones. En el 2016 son 43 millones, casi el triple, porque la gente volvió a tener fe en el sistema de salud pública, porque la gente puede acudir al sistema de salud. Es que yo me quedo sorprendido de cómo nos acostumbramos a las cosas más intolerables. Un enfermo de hemodiálisis se nos moría antes porque no tenía $1.400, $1.500 mensuales para su tratamiento. Ahora tiene tratamiento gratuito en el Ministerio de Salud. Pero eso nos cuesta cerca de 100 millones anuales. Pero se salvan 6.000 vidas. Los muertos no eran noticias. El gasto público sí. Qué contradicción, ¿verdad? A no dejarnos engañar, compañeros. Y no solo se trata de cantidad, se trata de calidad. Somos el único país de la América Hispana con 40 hospitales públicos acreditados por la Accreditation Canada International, la ACI. Es la agencia más rigurosa de calificación de hospitales del planeta. Entregamos entre 2013 y 2016 casi 4.000 becas para la especialización de médicos y técnicos de atención primaria de salud. La Organización Mundial de Salud ha reconocido los logros del gobierno de Revolución Ciudadana en inversión en salud, etiquetado de alimentos, manejo de discapacidades, cobertura para enfermedades catastróficas, nuevos modelos de gestión, entre otros. Si ya uno no sabe si reír o llorar, ver la mezquindad del debate público y de la política al interior, cuando para los opositores todo está mal. Nunca hicieron nada, pero ahora todo está mal. Antes se criticaba a los gobiernos por no hacer nada, ahora nos critican por no haber hecho todo. Ahora si aparece un caso de corrupción, todos somos corruptos. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que jueguen con nuestra integridad. No vamos a permitir que los verdaderos saqueadores del país se presenten ahora a darnos cátedra de moral y buenas costumbres. No es soberbia, compañera, pero sí es solvencia, sí es frontalidad, sí es seguridad de que estas manos están limpias y sin sangre y que hemos hecho una revolución ética. Lamentablemente, siempre digo, el problema de nuestro pueblo es que tiene demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Recuerden lo que era el país cuando la corrupción estaba institucionalizada. Era evidente a vista y paciencia de los políticos, autoridades y de la propia sociedad. Hoy ya se olvidaron lo que eran las aduanas. ¿Se acuerdan cómo se repartían las aduanas? Ahora esas aduanas son transparentes, compañeros. ¿Se acuerdan lo que era Pacifitel? El negocio más rentable del mundo, telecomunicaciones. Perdía decenas de millones de dólares
porque era una cueva de ladrones, de la partidocracia, de los socialcristianos. Ahora es una empresa extremadamente rentable que le da al Estado centenas de millones de dólares. ¿Se acuerdan lo que era el registro civil? Si no daban plata, los extorsionaban, era evidente. Si no daban plata a un tramitador, no sacaban nunca su cédula. Ahora la sacan en 20 minutos, el servicio probablemente más veloz de todo el planeta. Hemos eliminado esa corrupción institucionalizada. ¿Se acuerdan lo que era la policía? Ahora tenemos la mejores policías de la región. ¿Se acuerdan de lo que era la justicia? Ahora vienen de Perú, de Uruguay, de Bolivia, a ver cómo marcha la justicia ecuatoriana. Pero antes, ser culpable o inocente era un factor prácticamente irrelevante. Era quien tenía más plata, quien ponía más. Prohibido olvidar. Esa era la clase de corrupción evidente. Eso nunca más, ya no existe en el país. Pero ¿sí se acuerdan o no? Hagan el acuerdo cuando vengan, pues, esos representantes de la partidocracia. Y había la otra clase de corrupción, más como camuflada, que consistía en el no hacer. No hago hidroeléctricas y mantengo el negocio de las barcazas. Y vean, pues, de quiénes eran las barcazas. No hago depósito de gas en tierra y mantengo el almacenamiento flotante, alquilo barcos para depositar el gas. Y vean pues de quién eran los barcos y las compañías. Muchas veces la corrupción estaba en el no hacer. Y había algo gravísimo, la corrupción legalizada, pero inmoral, ilegítima, porque el poder financiero había captado el poder político, porque ese poder político no gobernaba para grandes mayorías, sino para ciertos intereses. ¿O acaso no fue corrupción cuando nos incautaron nuestros depósitos, nuestra plata, el ahorro de toda una vida? ¿Se acuerdan o no? Muchos jóvenes, 18, 20 años, tal vez no saben de lo que hablo, porque crecieron en un nuevo país. Pero pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus abuelos, compañeros. Nos congelaron los depósitos para salvar a los bancos que habían quebrado por sus manejos corruptos, por la desregulación que se había dado inicio en los 90 con el fundamentalismo neoliberal de que los bancos solitos iban a controlar, equilibrar. En el organismo de control estaban los banqueros. Los controlados controlaban, no controlaron nada. Nos quebraron en el 99 a todos. Y no se le ocurrió mejor idea que congelar nuestros depósitos. Incautación de bienes privados. Eso pudo ser legal, pero era corrupción. Y esos depósitos te los congelaron a 10.000 sucres dólares. Si tenías 1 millón de sucres, te congelaron $100 y arbitrariamente te lo devolvieron un año después en dólares, pero calculando a 25.000 sucres dólares. Es decir, te devolvieron $40. Te robaron $60. Entendamos lo que sucedió, porque son los mismos que quieren volver al poder. Esa gente, nunca más al basurero de la historia. Pero no solo eso. Como hay banqueros que en lugar de alma tienen un gran bolsillo, lucraron con la tragedia de la gente. Yo no estaba en el país, me indigno solo de recordarlo. Me imagino la indignación de las víctimas de estos atropellos. No les permitían sacar sus depósitos, el 1 millón de sucres es mi ejemplo. Del Banco del Progreso le daba un certificado que decía, Rafael Correa tiene 1 millón depositado en el Banco del Progreso, pero no los puede sacar. Esa persona necesitaba plata urgente para mandar a sus hijos a la escuela, al médico. Tenía que vender ese certificado. ¿Quiénes lo compraban? Los bancos. Y ciertos banqueros. Sí, así se hizo más millonario ese tipo. Pero él dice que no tuvo que ver el feriado bancario. Qué cara dura, hermano. Compraba, pero lo compraban a mitad del precio. Si decía certificado por 1 millón de sucres, pagaban 500.000. Pero no contentos con eso, como tenían el poder político, obligaron a Maguad a hacer un decreto para que la banca pública, pero revisen la historia, me avisan si les he mentido en algo, para que la corporación financiera comprara esos certificados de depósito a los banqueros, pero ahí sí al 100%, al 1 millón de sucres. Solo por esa intermediación, después de haberle robado la plata a la gente, se ganaban 500.000 sucres. Y dicen que no participaron del feriado bancario. Lucraron con la tragedia nacional. Negociaron con la desgracia de la gente. Prohibido olvidar, compañeros. Esa corrupción legalizada, fruto de que el poder político estaba en manos de los banqueros, eso ya no existe con la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que existe? Esa corrupción tan difícil de erradicar, porque ya depende del corazón del ser humano, de la falta de valores.
se dice cualquier payasada, se banaliza algo tan sagrado como la lucha anticorrupción. Nos dicen que falta controles, que no ha habido fiscalización. ¿Qué control, qué fiscalización puede evitar que un funcionario pillo reciba de una empresa corruptora una coima en una cuenta secreta, en una empresa fantasma, en un paraíso fiscal? ¿Alguien me puede decir cómo se evita eso? Que no nos vengan con cuentos. Eso no es que el Estado, el sector público, eso es el corazón del ser humano. Como dice el Papa Francisco, la adoración al dinero. De hecho, para que haya un corrupto en el sector público, debe haber un corrupto y corrupto en el sector privado. Y como Diosito de la 35, como están desesperados porque saben los resultados de las próximas elecciones, quisieron hacer escándalo, sorprendernos con esto. Y explotó el caso Refinería Esmeraldas. Pero investigando, resulta que el cabecilla ha sido un social cristiano, Charlie Pareja Cordero, secretario privado de Férez Cordero, principal abogado de los Isaías en el Ecuador, principal abogado de Brecht, que hoy se encuentra fugado en Perú y que no logró infiltrar a su primo en segundo grado, Carlos Pareja Yanuseli. Metieron sus garras corruptas en la Revolución Ciudadana. Ya está prácticamente resuelto ese caso y sabemos quiénes dirían la mafia. Y las mafias estaban fuera del Estado, estaban en el sector privado. Escupieron al firmamento, como canta Joaquín Sabina, compañero. Pero por si acaso, detrás de todo esto están los Isaías y probablemente también detrás del caso Odebrecht, del cual no sabemos mucho. Solo la delación de un empresario corrupto le quedó 33 millones en coima. Y las investigaciones que se han hecho, se ha demostrado que sí ha habido coimas en 87, cuando contrataban el trasvase a Santa Elena, gobierno de Férez Cordero, y aparentemente en el Metro de Quito, donde un asesora de honor del alcalde tiene 6 millones en depósito en 2 años, que no ha explicado a nadie de dónde viene esa plata. Pero cuidado, detrás de todo esto están los mayores saqueadores de la historia del país, que no han sido funcionarios públicos, fueron banqueros pillos, los Isaías. Hace poco sacamos, en la investigación, se lograron recuperar los mensajes de los mails de internet de este señor Charlie Pareja. Ahí se veía todo un plan. Desde febrero del 2013 los Isaías distribuyendo funciones. Fundamedio, usted hace esto, Galo Lara, usted hace el otro, para desestabilizar al gobierno. La prensa ha tratado de esconder esa noticia, que es gravísima. Todo un plan de desestabilización. Y continúan, porque saben que si gana la revolución, los Isaías no podrán regresar al país, porque si regresan se van presos. Saben que serán sancionados los partícipes de la corrupción, que son las mafias social cristianas de siempre. Entonces están desesperados buscando que fracasemos en las próximas elecciones. Y ya con colaboración de cierta prensa corrupta, ya se ha dado un video de supuestas confesiones de Carlos Pareja Yanuseli con todo un show montado, un polígrafo. Este tipo tomaba calmantes y todo eso puede engañar al polígrafo. Pero es un show que ha montado para disque involucrar a Contralor, que se investigue lo que le dé la gana en Contraloría. No tienen nada que decir, ¿no? Demuestran la falta de contundencia, pero arman todo un show para impresionar a la gente. Cuando vean eso, recuerden que detrás de eso están los Isaías. Nosotros sabemos, Charlie Pareja, el jefe de la mafia, es abogado de los Isaías. Carlos Pareja Yanuseli es primo de Charlie Pareja y sabemos que en Miami se reunió con los Isaías. Entonces ha sido un gran traidor, prácticamente un psicópata, además de un corrupto, y ahorita está a servicio de los Isaías para ver si arma escándalo y nos hacen perder las próximas elecciones. Se los anticipo, compañeros, estén preparados y tengan fe que estas manos están limpias y sin sangre, que somos nosotros los que hemos hecho una revolución ética en el país. Esta gente y la prensa corrupta y los malos periodistas deshonestos quieren hacer de esto politiquería para cambiar los resultados que esperan el próximo 19 de febrero. Compañeros, ustedes saben que los resultados en salud han sido históricos, sin duda. Esta es la época ganada. Ha costado esfuerzo, pero ha valido la pena. 19.000 millones de dólares de inversión en salud. 8 veces más que entre el 2000 y 2006. Solo en Pichincha la inversión de 527 millones de dólares. Pichincha esperó más de 30 años para tener un nuevo hospital. Pero no construimos uno, sino 2. Hospital Docente Calderón, al norte de Quito, ultramoderno. Y Maternidad Luz Helena Arismendi en el sur. Ambos en sectores históricamente excluidos. Repotenciamos 7 hospitales. El Eugenio Espejo, el Pablo Arturo Suárez, el Baco Ortiz, el Alberto Correa Cornejo de Yaruquí, la Maternidad Isidro Ayor, el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor
y el psiquiátrico Julio Endara. Entregamos 5 nuevos centros de salud tipo C, Huamaní, Conocoto, en Quito, Tabacunda en Pedro Moncayo, Puerto Quito en Puerto Quito y este de San Antonio de Pichincha que entregamos el día de hoy. Además, repotenciamos el centro de salud tipo C Chimbacalle. Está en proceso de repotenciación los centros de salud de Comité del Pueblo tipo C y de las casas tipo B en Quito y el de la parroquia Cangagua tipo A en Cayambe. Incrementamos las atenciones médicas aquí en Pichincha de 2.5 millones en 2006 a más del doble, 5.9 millones en 2016. El Sistema Nacional de Salud en la provincia cuenta con 1.9 camas por cada 1.000 habitantes. Es decir, ya nos acercamos al promedio recomendado por la Organización Mundial de Salud, que es de 2 camas por cada 1.000 habitantes. En el 2006, el Ministerio de Salud tenía en la provincia 1.139 médicos. En el 2015 tenemos casi el doble, 2.118. Pero no solo eso, compañeros. ¿Cuántos médicos nos han regresado al país? La torpeza de la época neoliberal. Supuestamente ellos son enemigos de los subsidios. En su torpeza eran los que más subsidios daban. Y subsidios, ahí sí, ineficientes, injustos. Como negaban oportunidades a nuestros profesionales, como no había Estado, no había sistema de salud pública, después del 99 emigraron miles, decenas de miles de profesionales de salud. Cuando viajaba al exterior, ¿y cómo nos quieren en el exterior? ¿Y qué diferencia la visión del exterior, como decía, con la mezquina discusión interna? En eso me quedé antes de hacer la digresión de la corrupción. OMS reconoce nuestros logros. Pero acabo de regresar de una gira por Europa. En un día me recibió el presidente Rajoy, el rey Felipe, y me insistió para tener una reunión la alcaldesa de Madrid porque nos quiere tanto, nos admiran tanto, compañeros. ¿Cómo nos ven desde el exterior? Con qué admiración. Esta mañana he inaugurado la Unidad Judicial Norte, la más moderna de América Latina. Estaba ahí un representante de la Judicatura de Perú, no se imaginan lo sorprendido que estaba. De hecho, nos dio una placa, le dio al presidente de la Judicatura y tomó la palabra para elogiar la reforma de la justicia en Ecuador. Y cuando viajo por los diferentes países me encuentro con muchos profesionales de la salud, pero han regresado centenas, miles, pero no solo. Han regresado nuestros médicos, les decía, era tan torpe el neoliberalismo que subsidiaba a los países más ricos. Porque un médico nos costaba $50.000 formarlo. Y tenía que emigrar a trabajar a España, Italia o Chile, porque aquí no encontraba puesto de trabajo. Ese era el absurdo. Ahora están regresando a su patria. Pero no solo regresan ellos. Vienen argentinos, chilenos, venezolanos, cubanos. Aquí tienen profesionales de estas nacionalidades. Vienen españoles, vienen nigerianos, vienen de Guinea Ecuatorial, vienen del África, donde antes ni sabían que existía Ecuador. Ahora Ecuador es referencia en salud pública y vienen por los extraordinarios equipos que tenemos en el sistema, compañeros. Los que nos hablan ahora de reducir impuestos a los ricos, que nos digan cómo vamos a mantener el sistema de salud. Lo más fácil es cuadrar cuentas fiscales si sacamos de la ecuación al ser humano. Pero resulta que la política, el fin de la política, como economista, el fin de la economía, precisamente es ese ser humano. Que nos roben todo, menos la esperanza. Sin duda, esta es la década ganada. El Ecuador ya cambió y no hay marcha atrás. Les insisto, en estos 17 días que faltan para esas elecciones históricas, vamos a ver quién es quién. Para luchar contra la corrupción, una medida eficaz es prohibir pues, los paraísos fiscales para los servidores públicos. Pero algunos se oponen a la consulta popular con varios pretextos, pero al final del día tan solo es que defienden sus intereses porque ellos tienen cuentas, bancos, inversiones en esos paraísos fiscales. Nadie va a un paraíso fiscal para transparentar cuentas, va para esconder el origen de su riqueza, va para evadir impuestos, va para tener un capital sin responsabilidad, sin rostro, sin patria. Y no es esa la clase de capitales que queremos en Ecuador, en la Revolución Ciudadana, en la Patria Nueva. Están desesperados, alístense, que nos preparan una serie de escándalos con financiamiento de los Isaías. En honor a la verdad, ni siquiera es Lazo, son los socialcristianos. Los socialcristianos hablando de corrupción, ¿verdad? Eso es como Aníbal el caníbal hablando de vegetarianismo, más o menos. Prohibido olvidar el pasado. Sí, se nos han pasado, nos han salpicado ciertos casos de corrupción. Somos responsables políticos. Una cosa es ser responsable político, otra cosa es culpable. Yo soy el responsable político de la seguridad ciudadana.
Si uno de ustedes ha asaltado en una esquina, Dios no quiera, lo asesinan, yo soy el responsable. El Estado tenía que garantizar, el gobierno tenía que garantizar su seguridad. Pero no es que soy asesino. Si hay un caso de corrupción tan difícil de detectar, porque ya no son las aduanas corruptas, ya no es el registro civil corrupto, ya no son las telefónicas corruptas, ya no es la corrupción institucionalizada, legalizada por la unión incestuosa entre poder político y poder económico. Se trata de coimas en paraísos fiscales. Sí, somos responsables políticos, pero no es que somos culpables, pues, y no es que somos corruptos por eso. No vamos a permitir que se juegue con lo más sagrado que tenemos y con la única herencia que le vamos a dar a nuestros hijos, el ejemplo de integridad, compañeros. No permitiremos que la corrupción prevalezca, no permitiremos que quede en impunidad, pero tampoco permitiremos que los corruptos de siempre traten de engañar a nuestra gente. Prohibido olvidar. San Antonio, aquí tienes este espectacular centro de salud tipo C, para tu familia, para tu comunidad, para el buen vivir, para la salud de todas y de todos. ¡Que viva San Antonio! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Pichincha! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Con este sacrificio y esta esperanza, ¿cómo será la vida sin el martirio? De ver a la pobreza acechando el alma. ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria? Despedimos al presidente de la República, el afecto y el cariño de San Antonio de Pichincha. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en ese momento tan importante para todos los ecuatorianos. Buenas tardes.